Si tuvieras que resumir en 2 minutos la situación geopolítica actual, y sé que es tremendamente complejo, ¿qué nos dirías? ¿Qué le dirías a tu sobrino de 5 años? Fundamentalmente, 2 minutos es complicado porque además si me conoces sabes que me gusta hablar, pero lo Te voy a dejo intentar. alargarte. Lo voy a intentar. Creo que estamos en un momento histórico, en un momento de transformación de la realidad política internacional que hemos conocido durante décadas. Durante los últimos 30 años, fundamentalmente, hemos tenido un mundo donde había una gobernanza unificada, donde había una evolución hacia la integración a todos los niveles, social, económica, jurídica, incluso política. Había una referencia de poder y había unas reglas. En mayor o menor medida, más o menos endebles, pero había unas reglas de juego que respetaban todos los actores, incluyendo las grandes potencias. Sin ir más lejos, Estados Unidos, por ejemplo, cuando realizó su intervención en la Primera Guerra del Golfo en 1991, lo hizo buscando una enorme coalición internacional, una coalición entre la que incluso formó parte Rusia, y fue una coalición, la coalición más grande montada desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Probablemente la coalición más grande de la historia. Cuando repitió operaciones que fueron incluso más controvertidas, incluso algunas chocando con esas normas del derecho internacional, aún así nunca se buscó la unilateralidad. Siempre se buscó una vía de consenso, una vía de diálogo, una vía de colaboración con diferentes actores. Bien, ese es el mundo que hemos conocido hasta ahora, el mundo de los últimos 30 años, que por cierto se ha caracterizado por ser un mundo con muchísimo éxito económico, con muchísima capacidad para generar prosperidad a nivel global y para permitir que los países más pobres hayan alcanzado niveles de desarrollo récord y un proceso de convergencia único en toda la historia de la humanidad. Pero ese mundo se ha terminado. Yo lo que le diría a mi sobrino, lo que le diría a un niño pequeño que ahora esté naciendo, a un chico joven, es que él va a vivir un mundo completamente diferente. Y creo que va a vivir un mundo completamente diferente que se va a caracterizar por dos grandes factores o por dos grandes ideas. La primera de ellas es que las reglas ya no son reglas. Estamos haciendo una involución hacia el poder del más fuerte. Las reglas son endebles, las reglas están absolutamente condicionadas o subordinadas a los intereses nacionales de determinadas potencias, a todos los niveles, y creo que esto marca reglas de juego diferentes. De hecho, la propia administración Trump en Estados Unidos es muy clara con esta idea. Ellos no creen en el derecho internacional, no creen en que haya reglas internacionales y no creen en que tengan que buscar la cooperación o la colaboración o la adhesión de otros países para poder ejecutar sus diferentes planes de acción política. Y el segundo elemento de cambio y el más importante es que esa fase, esa era de la globalización que habíamos conocido hasta ahora, ese mundo integrado y unificado, ha volado por los aires. La globalización, tal y como la habíamos conocido en las últimas 3 décadas, es un sistema de organización política, económica y social a nivel internacional que ahora ha terminado. Ha volado y además se está estallando con una fuerza inusitada, de forma completamente inesperada. ¿Y a qué va a dar lugar el fin de la globalización? No vamos a volver al mundo del siglo XVIII ni al mundo del siglo XIX, pero sí que vamos a ver, creo, la emergencia de una nueva globalización que va a estar basada en una mayor regionalización. Si hasta ahora teníamos un mundo con un orden unificado, si hasta ahora teníamos un gran hegemón desde la caída de la Unión Soviética que básicamente establecía las reglas de juego y amenazaba con intervenir en cualquier lugar de la Tierra y poder imponer en cualquier momento el orden que Occidente estableciese, eso ya ha desaparecido y ahora nos vamos a ir a un mundo mucho más regionalizado, con potencias regionales que van a ostentar un peso y van a condicionar la acción política. Entonces yo creo que vamos a hablar de un mundo donde va a haber un crecimiento de las divergencias, ¿no? El otro día hablando con una persona me decía, claro, yo es que viajo por el mundo y lo que me encuentro ahora esencialmente es que hay una gran similitud cultural o una gran similitud comercial. Puedo ir a Nueva York, a Manhattan, puedo ir a Singapur, puedo ir al centro de Shanghai y básicamente me encuentro los mismos establecimientos, las personas vestidas con la misma ropa, programas de televisión muy similares, ¿no? Hay una cierta coordinación, una cierta estandarización, ¿no?, de los patrones de consumo y de vida en el mundo. Ese es el resultado de la globalización. Pero ahora vamos a ir, honestamente creo que es lo que vamos a experimentar en las próximas décadas,
una creciente regionalización. Vamos a volver a ver banderas nacionalistas en las grandes potencias, vamos a volver a ver carreras militares que establezcan la seguridad por marcos regionales, vamos a volver a ver a potencias no atreviéndose a enfrentarse entre sí y vamos a ver de nuevo áreas de influencia. China es un ejemplo muy claro, Rusia también lo está pretendiendo, recuperando su espectro de influencia en Asia Central y probablemente en Europa del Este, otra cosa es que lo consiga o no. Estamos viendo cómo el eje atlántico está desapareciendo, o al menos se está debilitando muchísimo. Estamos viendo cómo en Oriente Medio ese concepto del petrodólar, ese concepto de poder de petróleo y alianza con Estados Unidos también se está deshaciendo, incluso estamos viendo una fractura muy clara entre dos mundos, por ejemplo, Emiratos Árabes por un lado, Arabia Saudí por otro, ya no hablemos de Irán. Esta es la realidad a la que nos estamos enfrentando. Incluso en América Latina estamos viendo posiciones muy enfrentadas, ¿no? Con lo cual tenemos, creo, una nueva regionalización que va a generar muchísima fricción. Porque claro, cuando tú tienes un proceso de integración global, tu objetivo es reducir la fricción en todos los campos, ¿no? Oye, que haya reglas comunes, que desaparezcan las fronteras, que los capitales y las mercancías puedan moverse con la mayor libertad posible. En el momento que esa idea como objetivo último desaparece y es sustituida por una dinámica distinta, donde vamos a hablar de regiones, de países, de fronteras, de territorios, donde ya no vemos la cadena de producción internacional como algo positivo porque es eficiente, sino como una amenaza porque no la controlamos plenamente, lo que vamos a volver a tener sobre la mesa son fricciones. Y yo creo que vamos a ver un mundo que en las próximas décadas va a tratar de recobrar, para bien o para mal, supongo que dependerá de la situación, una identidad diferente en cada región. Esa pérdida en la confianza de la globalización viene por un mal liderazgo, porque entiendo que esa globalización la tiene que liderar alguien. Y si ahora el resto de contribuyentes dicen no me conviene, aunque la internacionalización reduzca, por ejemplo, la fricción, si no me conviene, es que es grave. Prefiero tener conflictos y confrontaciones los unos con los otros a que estemos todos integrados, pero porque el liderazgo de este no es bueno. Es una reflexión interesante y eso es lo que estamos viviendo hoy en día y probablemente es una historia cuyo último capítulo todavía no está escrito, ¿no? Es difícil todavía explicar por qué se ha producido este fenómeno, por qué un proceso tan exitoso como es el de la globalización de los últimos 30 años, ¿no? Aquello que Fukuyama consideró como el fin de los tiempos prácticamente, ¿no? Con la caída de la Unión Soviética, cómo eso 30 años después ha dado lugar a un ocaso. Bueno, ¿por qué puede ser? Yo supongo que tiene que ver también porque las transiciones no son fáciles y los gobiernos no las han sabido gestionar. La globalización ha supuesto cambios muy considerables en nuestro modo de vida. Por ejemplo, si nos vamos a la estadística económica, que a veces nos da unas claves muy relevantes, vamos a ver cómo en los años 90, por ejemplo, era muy común que muchos productos de consumo estuvieran fabricados en nuestros países, en Occidente. Hecho en Francia, hecho en Italia, hecho en Reino Unido, hecho en Bélgica, era algo muy común, pero incluso para productos de consumo prácticamente diarios, ¿no? Utilizabas un bolígrafo y, bueno, pues a lo mejor estaba hecho aquí en Barcelona, utilizabas Los juguetes, made in juguete Italy. y muchos estaban hechos en Italia. Eso era lo común en los 90, incluso a principios de los años 2000, que no hace tanto tiempo, es decir, hace 20 años ese era el patrón dominante. Entonces había una sociedad industrial pujante, había buenos puestos de trabajo, había niveles de productividad crecientes, había un patrón de vida predecible en cierto modo, ¿no? Pero claro, cuando se produce el fenómeno de globalización, que se produce intensamente desde la caída de la Unión Soviética, pero sobre todo desde la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio con la llegada de los años 2000, eso cambia. Porque ahí sí la globalización empieza a tener un efecto directo. Empiezan a decir, lógicamente, las empresas, si es más eficiente realizar la producción en China, vamos a trasladar las fábricas de ensamblaje o de manufactura a China, a Vietnam, a Indonesia, a Filipinas, a países con costes laborales más reducidos y probablemente también con ciertas ventajas regulatorias, y aquí vamos a quedarnos con los puestos de alto valor añadido. Y la teoría económica dice que esto tiene sentido, y la teoría política, en cierto modo, tiene que reconocer que también lo tiene. Un país, a medida que va evolucionando, a medida que se va haciendo más rico, lo normal es que se ancle, se sostenga sobre puestos de trabajo de más valor añadido, más cualificados, más complejos. Y evidentemente que las partes más manuales o las partes más estandarizables pasen a países donde los costes laborales son más reducidos y donde no necesitas grandes trabajadores cualificados, ¿no? Que es la gran industria. El problema es que por el camino hay una transición.
Hay muchas personas que de repente ven que ellos ya no tienen prosperidad porque han perdido sus puestos de trabajo. Hay mucha parte de la generación joven que pensaban que iban a poder reproducir el modo de vida de sus padres, que de repente se encuentran con las puertas cerradas porque esa vía de salida ya no existe. Y al mismo tiempo, los estados no han sabido facilitar la transición. Es decir, cuando se produce un fenómeno de este tipo, lo que necesitas es facilitar por todos los medios que haya un perfeccionamiento de las actividades productivas, que los trabajadores puedan volver a cualificarse, que las empresas puedan invertir en capital que mejore sus niveles de productividad y también en capital humano, que posibilite que esos trabajadores se reciclen y hagan nuevas actividades. Pero los estados no han sabido hacer eso, al contrario, con la regulación y muchas veces con un entusiasmo, desde mi punto de vista, excesivo hacia el estado de bienestar, sobre todo basado en la redistribución, lo que han hecho es dificultar ese proceso. Muchas veces han tratado de sustituir la competitividad con subsidios, muchas veces han tratado de sustituir la eficiencia con regulación. Y al final lo que nos hemos encontrado es que no han conseguido frenar el proceso de globalización y que mucha gente que tenía una expectativa de vivir mejor que sus padres se han encontrado con que eso ya no es así. España es un buen ejemplo. Los salarios reales en España llevan prácticamente 20 años congelados. En términos reales, llevamos 20 años donde no ha mejorado nuestro nivel de vida. De hecho, si damos un paso más en esta reflexión, llegamos a una conclusión que es terrible. Porque si en términos reales nuestros salarios no han mejorado, pero los del resto del mundo sí, quiere decir que llevamos 20 años de empobrecimiento relativo. Por eso mucha gente en España dice, es que los automóviles son muy caros, es que los bienes de consumo internacionales, incluso un smartphone, es muy caro. Y la realidad es que no es que esos productos sean particularmente caros, el problema es que los españoles llevan 20 años de empobrecimiento relativo. Entonces, esto plantea muchos dilemas, esto ha generado un hartazgo, una desafección. Hace 30 años las instituciones, mejor o peor, pero eran vistas con ojos de responsabilidad, eran vistas con cierto respeto. Hoy en día, en prácticamente todo el mundo desarrollado, las instituciones se han convertido en el muñeco del pim pam pum, probablemente con motivo. Bueno, en España lo estamos viendo en las últimas semanas, ¿no? Con escándalos de corrupción, con escándalos de absoluta desafección general hacia la clase política, hacia las instituciones del Estado. Y esto ha hecho que, evidentemente, la sociedad reclame un nuevo camino. Y el problema es que ese nuevo camino pues, se está manifestando en la ruptura del modelo. ¿Es una evolución positiva? Yo personalmente creo que no, pero son los nuevos tiempos que nos tocan vivir. ¿No es positivo? Yo creo que el fin de la globalización no es positivo. O sea, la globalización de los últimos 30 años ha generado los mayores niveles de prosperidad a nivel global, los mayores niveles de crecimiento económico, de reducción de la pobreza y también los mayores niveles de paz de toda la historia. Con lo cual creo que el modelo, los tiempos de mayor éxito de la humanidad han sido los últimos 30 años. Quizás en España no, pero a nivel global sí. Durante los últimos 30 años hemos visto como más de 1.000 millones de personas han abandonado la pobreza. Hemos visto como la esperanza media de vida ha repuntado con muchísima fuerza. Hemos visto como la desnutrición e incluso el hambre crónico se ha reducido de forma muy acelerada. Hemos visto grandes cambios tecnológicos. Han sido 30 años formidables para la humanidad. Y eso ahora ha llegado a su fin. Dicho lo cual, estamos en un momento también, Adrián, muy importante, y es que si ese proceso de globalización puso en jaque todo el modelo político que conocíamos y el modelo económico en el que habíamos empezado a vivir, ahora nos llega una nueva disrupción tecnológica que amenaza con hacer lo mismo. Y los estados posiblemente se comporten de la misma forma y por tanto no vamos a poder esperar o es difícil esperar buenos resultados. Y aquí estoy hablando, por ejemplo, del impacto de la inteligencia artificial, que tiene una característica muy particular y es que hasta ahora prácticamente todas las innovaciones, todos los desarrollos tecnológicos, digamos que habían perjudicado a la clase menos cualificada, a la clase laboral menos cualificada y con menos rentas salariales. La automatización, los procesos digitales, digamos que habíamos conseguido niveles de eficiencia que iban excluyendo a personas de la parte baja de la pirámide productiva de la ecuación. Pero la inteligencia artificial cambia las tornas, porque a quien más amenaza es a la parte alta, es al trabajador cualificado. Y esto plantea un gran dilema, porque claro, si te habían dicho
Bueno, quizás ya no puedas esperar una vida mejor que la de tus padres, pero al menos vas a tener un puesto de trabajo diferente. Has ido a la universidad, ahora vas a tener un puesto de trabajo de oficina, quizás más tranquilo, quizás menos exigente. Bueno, ahora se ha acabado también. Y eso probablemente traiga consigo mucha más tensión y mucha más fricción. Y habrá que ver cómo se canaliza y cómo se gestiona. Pero eso probablemente sea un motor de conflicto durante los próximos 10 años.